Vale, entonces, hablando de el nivel de abstracción que proporciona jQuery con Ajax. Toda la ventaja que teníamos y que se había presentado el otro día con el primer método, era el del método load, era que era muy sencillo hacer una llamada a un servidor en el que, además, la contestación del servidor, la respuesta era una cadena HTML que directamente se incorporaba como propiedad inner HTML a un contenedor. De tal manera que en una llamada como esta que teníamos aquí, lo que teníamos es el caso de cuando hago un clic sobre un determinado elemento, bueno, esto es asociarlo a un evento cualquiera, lo que hago es una llamada asíncrona a la URL que se le pasa como parámetro al método load, y acto seguido la contestación de ese servidor, de esa URL, la asigno a la propiedad innerHTML o con el método HTML, que es lo que hace jQuery, ¿vale?, de este identificador. Habíamos visto como ejemplo rápidamente el código de los temarios, ¿vale? El código de los temarios era tan sencillo como este. Cuando hago clic sobre un determinado elemento, cargo un HTML nuevo que habíamos visto. El HTML no tenía, este es el HTML que carga, que solicita la URL, no tiene el documento completo, el documento HTML completo, es decir, no tiene un body, no tiene un head, no tiene un barra body, no tiene un barra head, ¿vale? Es simplemente el documento HTML, el subconjunto del documento HTML que se va a incorporar en la propiedad inner HTML del nuevo elemento, ¿vale? Entonces, en este caso, cuando pinchábamos, cuando hacíamos clic en este elemento patrones, se cargaba temas patrones en un identificador, temas patrones.html, en el elemento que se llamaba temas patrones. Bueno, en este caso, además, lo habíamos visto rápidamente. Era muy cómodo. Yo creo que aquí lo puse francamente bien. Quiero decir que para este tipo de cosas es francamente cómodo no tener que hacer la inicialización del objeto XML HTTP request, la construcción de la URL entera, la función trata respuesta aquella que definíamos en JavaScript, la función de callback, ¿vale? El open del objeto y el send, etcétera, etcétera. Con una sola instrucción hacíamos todo esto. Entonces, en cuanto yo pincho en un determinado temario, se carga porque debajo tengo una capa, un div barra div, debajo del elemento del LI de esta lista, tengo una capa cuya propiedad inner HTML es la que se rellena con el contenido que le viene del servidor. En este caso, bueno, está funcionando en local, pero en principio se supone que la URL es una URL externa, como es lógico. Bueno, realmente puede ser de cualquier tipo. Habíamos visto también lo mismo, pero pudiendo mandarle datos. Este tipo de carga con load, lo que hacíamos era llamar a un PHP en un servidor cuyo resultado HTML de su ejecución se lo asignaba a la propiedad inner HTML de aquí. Este es exactamente el mismo tipo de ejecución. Lo que pasa es que lo llamaba directamente con un parámetro, de tal manera que en la llamada, si os fijáis, en el load, como segundo parámetro, se le pasa un dato que el sistema convierte en URL, bueno, está URL encoded, pero quiere decir que asocia a la URL a través del típico interrogante, y que de esa manera el servidor es capaz de obtener. En principio, con estos métodos no había ningún problema, con este método load. Había indicado también que la función de retorno, es decir, había un tercer parámetro en el método load, que era una función en la que se podía ejecutar como una función de callback, ¿de acuerdo? Y que esa función de callback, lo que pasa es que en la cabecera tenía acceso a todos los datos del objeto XML HTTP request, por ejemplo, a las cabeceras, etcétera, etcétera, por si uno necesitaba acceder a hacer un tratamiento un poquito más avanzado, ¿vale? Pero, sinceramente, y esto de manera
de manera razonable. Lo lógico es que si uno va a hacer una llamada a través de load, el tipo de llamada que necesita hacer sea muy simple. Es decir, yo necesito cargar un HTML en un inner HTML, ¿vale? Y ya está. Un subconjunto de un documento en un inner HTML. Si uno necesita hacer un tratamiento un poquito más avanzado de todo el objeto, se suele hacer con otra llamada que es $Ajax. Ahora lo vemos. Bueno, visto load, lo que pasa es que los sabios de la tribu de jQuery decidieron que, ya que estaban puestos a hacer niveles de abstracción y a facilitar la vida con las llamadas Ajax, pues que podían hacer también otros métodos. ¿Qué otros métodos? Pues el equivalente para hacer una llamada get. En este caso, la llamada get, la diferencia es que no se carga, no hace la respuesta, es por get. Realmente en el load, la petición era por get. En el load, lo que pasa es que la respuesta se cargaba en el inner HTML. $.get es exactamente igual que el load, se hace la petición por get, pero no se carga en un HTML. ¿De acuerdo? Perdón, no se carga en un inner HTML. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir además que no es un método que se ejecute sobre un selector. Es un método del objeto global jQuery. Si os fijáis, en este método no pone .get, ¿vale? No hay un .get en el load. En teoría, bueno, aquí debería de poner un .load, ¿vale? Esto es un .load y debería de poner esto, de tal manera que el .load es un método que se aplica a un elemento a través del selector. El get no es un método aplicable a un conjunto de otros elementos seleccionados con un selector, sino que es un método del objeto global jQuery. Este método lo único que admite es la URL, los datos y la función de retorno, ¿de acuerdo? Bueno, hay un cuarto dato optativo que es el tipo de dato, pero en cualquier caso vuelvo otra vez a la misma filosofía de antes. Es decir, si la idea es utilizar un método que me facilita la vida y que me proporciona un nivel de abstracción, si yo quiero utilizar necesito un control más amplio sobre todas las peticiones, lo normal es utilizar $Ajax, ¿vale? Entonces, $get es un método al que se le suele pasar la URL y los datos, sin más. Insisto, es lo mismo que load, pero no se carga sobre el inner HTML. Quiero que os fijéis en esto. $get ejecuta dame un número PHP. Esta función, esta URL, en este caso es un PHP que simplemente devuelve un número aleatorio entre 0 y un determinado límite que recibe, ¿vale? De hecho, está el dame un número.php, son 5 líneas y está entre los ejemplos del zip que podéis bajaros, ¿vale? Entonces, fijaos, cuando hago clic sobre D01, lo que hace es una llamada $get a dame un número.php y le paso un parámetro que, por supuesto, el PHP tiene que conocer el nombre, límite igual a 100, URL encoded, ¿vale? En este caso, ese dame un número.php lo que va a hacer es generar un número aleatorio entre 0 y 100. 0 y este límite. Si os fijáis, cuando pincho sobre D02 es exactamente lo mismo, lo que pasa es que el límite es 10.000 y si pincho sobre D03 el límite es 100.000. ¿Cuál es la diferencia clara? ¿Cuál es la diferencia clara entre el load y el $get? Que el $get recibe la respuesta y no la carga sobre ningún inner HTML. Es decir, está diseñado para que uno quiera hacer algún tipo de proceso diferente a una carga sobre una propiedad inner HTML. En este caso, aunque no tenga mucho sentido, lo que he hecho ha sido, una vez que obtengo la respuesta, ¿qué se ejecuta? Se ejecuta la función de retorno. Y si os fijáis, lo que hago es cargar ese retorno sobre la propiedad sobre la propiedad inner HTML, que es con el método HTML, de un elemento que llamo num1. Esto sería el equivalente a usar load, ¿vale? Es decir, si yo estoy usando $get, parece poco razonable que lo use para este tipo de funcionamiento, ¿vale? Pero era lo más simple para poner en el ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero es que veáis que yo solicito por get la ejecución de dame un número, le paso como parámetro límite igual a 100 y cuando me devuelva la respuesta de manera asíncrona, la función se ejecuta esta función que por supuesto tiene acceso
a todos los elementos de retorno. Por cierto, esa cabecera tiene las cabeceras de retorno normalmente en jQuery, si hablo de memoria, si no recuerdo mal, tenían el DAT, o sea, la respuesta, como segundo parámetro optativo el status y como tercer parámetro optativo el objeto XHR que ellos llaman, el objeto XML HTTP request, ¿vale? Con todas las cabeceras, etcétera, con toda la estructura, ¿de acuerdo? Pero veis que es absolutamente igual que el load, lo que pasa es que se ejecuta la función de callback. Perfecto. Bueno, pues ya puestos a hacer esto, oye, no, mira, Santiago, yo necesito esto, pero lo necesito en vez de con un get, con un post. Ah, pues mira, te vuelvo a dar lo mismo. Exactamente lo mismo, pero con un post. Ah, pues muy bien. ¿Qué tiene de especial? Nada, es exactamente igual que el get, pero, lógicamente, con un post. Evidentemente, con el post, el sistema se encarga de meter los datos en vez de en la URL, en el cuerpo del mensaje, pero lo manda a URL encoded. Pero es exactamente igual. Si os fijáis, yo hago como ejemplo, y de hecho funciona, porque el ejemplillo este, dame un número.php, creo que admitía tanto por get como por post. Tendría que comprobarlo, pero bueno. Y bueno, pues en principio ejecuta esto sin ningún problema. Los podéis ejecutar. Pero en principio la única diferencia es con post. Post es el equivalente a $get y no tiene más historia. ¿Vale? Sí, claro. Le agregará, al ser post, le agregará el content type, el sistema. Se agrega un token de seguridad. Si quieres tú agregarlo. Exacto, a la función. Si tú quieres agregarlo, lo suyo es que utilices el $Ajax, no el $post, ¿vale? En cuanto necesitas un poco más de control, la verdad es que yo creo que en un momento dado podrías llegar a configurar cualquier cabecera para cualquier llamada en jQuery, ¿vale? A través de un método que se llama Ajax Setup, y entonces podrías ponerle una cabecera siempre fija en el Ajax Setup y entonces afectaría también al $post. Pero yo recomiendo que si no es la llamada simple, acudáis al último que vamos a ver, ¿vale? Y entonces los sabios de la tribu han decidido que es posible que queráis hacer más cosas. Vale, ya tienes un método load, un método $get, un método $post. Vamos a hacer más niveles de abstracción. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que yo lo que quiera es solicitar un script y en cuanto me llegue de manera asíncrona, que se ejecute. ¿Lo veis? Entonces, se diseñan otro método que es $getScript. Yo quiero que veáis que todos estos métodos no son más que niveles de abstracción sobre el objeto XML HTTP request y sobre la función de trata-respuesta, aquella, la función callback, ¿vale? Que yo siempre llamo trata-respuesta, pero al final son niveles de abstracción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si os fijáis, os proporcionan el método getScript, que lo que hace es cargar una URL que se supone que es un JavaScript, evidentemente, y que en cuanto está disponible se ejecuta. De tal manera que admite como primer parámetro una URL sobre la que solicitar ese script y como segundo parámetro una función de callback que se ejecutará una vez que reciba el script JS, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos. Fijaos en este código. Este código tiene un alert, soy el cuerpo. Tiene la llamada $getScript. Ese $getScript llama al servidor, se supone, ¿vale? Esa URL se supone que es remota, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso local, a un script.js y el script.js lo único que tiene es este alert script, ¿de acuerdo? No tiene más. Y por último, una función de callback que se ejecuta cuando haya recibido la respuesta. Y pone alert, soy la función. Cuando yo solicito la ejecución de este script, de todo esto, lo primero que sale es, como podéis ver aquí, es soy el cuerpo. Evidentemente, la primera instrucción es el alert, soy el cuerpo. Cuando el documento está listo, se ejecuta el alert, soy el cuerpo y en paz. Vale, ahora hace la llamada asíncrona, ¿vale? Entonces, la llamada asíncrona es asíncrona. Quiero decir con esto que no sabemos cuándo va a devolver cuándo va a ejecutar ese alert soy el script. Pero lo que sí sabemos es que nada más cargarse, se interpreta ese script
y después se ejecuta la función de callback, ¿vale? Con lo cual, siempre el orden de aparición de estos mensajes, en este caso es soy el cuerpo, es esta primera captura, soy el script, es decir, ha recibido en algún momento, más tarde o más temprano, el script y lo ha interpretado, y por último, una vez recibida y tratada, como debe de ser, la respuesta, ejecuta la función de callback, ¿vale? Es la única diferencia que tiene con una llamada normal de $get o $post es que simplemente la respuesta, como asumimos que es un getScript, la trata. ¿Y cómo la trata? La trata interpretándola. Perfecto. Pues no contentos con eso, os dan más facilidades. Mira, Santiago, es muy común que la solicitud de un dato sea JSON, sea JSON. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que si quieres, yo en vez de hacer que tú tengas que decodificarlo, que hacer un parse, un JSON.parse, ¿vale? Lo que te hago es que en la llamada, igual que el getScript lo trata y la ejecuta, en la llamada getJSON lo que haga es decodificarlo. Exactamente igual que con el response type en la versión 2 del XML HTTP request, que directamente nos decodificaba la respuesta sobre la propiedad response, ¿vale? Y que no teníamos que, por tanto, hacer un json.parse, ¿vale? Por si acaso veis algún código un poquito más antiguo, jQuery tenía un método que se llamaba parse-json o algo así, que era propio de ellos, pero que ya desde la última versión lo tienen deprecated, dicen no lo recomiendan porque dicen que el objeto JSON ya es un objeto estándar en todos los navegadores y que por lo tanto os invitan a utilizar en un momento dado, si no es con $getJSON, es decir, si incorporáis un dato JSON y queréis decodificarlo, que uséis el JSON.parse, ¿vale? En vez del parse-JSON. O sea, el que conocemos de JavaScript normal y corriente, en vez del propio de jQuery. Bueno, pues es tan simple como esto, el getJSON. Solo un detalle. Aquí tengo un ejemplo que está con getJSON, ¿vale? Pero que puede ocurrir con cualquiera de las llamadas que hemos visto hasta ahora, porque es un error absolutamente típico. Yo esto lo he visto muchísimo en jQuery y es el problema de no tener el concepto de qué es lo que pasa con una llamada asíncrona. Por eso además he puesto aquí el cuadradito que pone error, ¿vale? Para que esté clarísimo, porque la última vez que lo mostré en un curso o algo así, este ejemplo, me decían, es que mira, tú lo has puesto ahí. Digo, ya, pero es un ejemplo de error, entonces ya le puse el cartelito, ¿vale? Fijaos, lo que hago es, cuando hago un clic sobre un elemento, es por disparar de alguna manera la función JSON, ¿vale? El getJSON, pues llamo a un método que se llama dame un número, igual que antes, ¿vale? Pero me lo devuelve en formato JSON, ¿vale? Esto, como veis, automáticamente en la función de retorno, el dato de retorno, me lo decodifica. Es decir, como estoy utilizando getJSON, directamente me lo decodifica, ¿vale? Y la función se ejecuta con normalidad, exactamente igual como una función callback. Por supuesto, como esta función de callback se ejecuta cuando ya tengo la respuesta de manera asíncrona, tengo accesible el elemento retorno, la respuesta. Hasta aquí todo normal y es lo habitual. Pero este error me lo he encontrado muchas veces, ¿vale? Supongamos que yo tengo la función llama. La función llama, bueno, en este caso está generando una tabla y hace con un getJSON la llamada a una URL que busca un conjunto de empleados y con un bucle for, digamos, con un $each, que es el equivalente a un bucle for, lo que hace es construir una cadena y la cadena... bueno, pues simplemente es la tabla entera, ¿vale? Devuelve los contenidos que le está pasando la función, el retorno, y lo que hace es devolver una cadena con el contenido de esos empleados, ¿vale? Los datos de esos empleados. No tiene mayor importancia. Es una función que hace una llamada asíncrona.
Atención a esto, porque esto yo lo he visto muchas veces y es un problema, ¿vale? Cuando hago clic, yo pretendo que cuando hago clic sobre este elemento, ¿se ejecute qué? Pues como esto devuelve una cadena, hago una asignación a la variable texto del resultado de llama, de la función llama, con un determinado departamento, ¿vale? Luego el resultado de esta función llama se lo asigno a la variable texto. Y acto seguido digo que ese contenido, esa variable texto, se lo asigno a la propiedad innerHTML de este elemento. Si os dais cuenta, esto es un error de sincronía. Yo estoy asumiendo que nada más llamar a llama, tengo la respuesta en texto, y es mentira. Como llama lo que hace es una llamada asíncrona, no voy a saber en qué momento tengo la respuesta de esta función llama. Por lo tanto, esto es un error. Lo he visto muchas veces como para preveniros de que lo cometáis, ¿de acuerdo? Pero no tiene que estar necesariamente asociado al $getJSON, ¿vale? Está asociado a cualquier llamada asíncrona, lógicamente. ¿Vale? Y por último, por fin... Sí. Aquí, justo. Tal como lo tienes aquí arriba. Es decir, tú solo ejecutas esta función, o sea, esta asignación... Tú la debes de poner dentro de la llamada que se ejecuta de la función que se ejecuta de manera asíncrona en el retorno, una vez que tú tienes la seguridad de que tienes la respuesta, ¿vale? Entonces, la única cosa, el único momento en el que tú sabes que tienes la respuesta es en la ejecución de la función de retorno, el callback. En cualquier otro momento no lo sabes. Lógicamente yo puedo poner aquí el nombre de una función y el código estar separado, no pasa nada, eso es lo mismo. Lo que no puedo hacer es esto, ¿vale? Bien, y decía, y a partir de aquí ya, en los desarrolladores de jQuery decidieron que es posible que necesitéis un control mucho más avanzado sobre el objeto, sobre las llamadas Ajax. Y entonces os dan la posibilidad de crear un objeto, una llamada asíncrona $Ajax. $Ajax tiene como primer parámetro un objeto de configuración completísimo, ¿de acuerdo? Un objeto de configuración completísimo. Atención, no quiero que os fijéis mucho en este success, pero podemos, porque ahora os cuento la nueva sintaxis, que la tenéis documentada a continuación, pero fijaos, esta llamada $Ajax lo que hace es recibir como parámetro un objeto con toda la configuración de la llamada. ¿Qué es toda la configuración de la llamada? Por ejemplo, URL, y la URL a la que hacéis la llamada. Data, y los datos que le vais a pasar a esa llamada. Si le pasáis alguno, lógicamente, insisto, esto es realmente es un objeto JSON. Es llaves, nombre de propiedad, valor, ¿vale? Data type, tipo de dato. Bueno, se pueden indicar todos los parámetros que queráis. De hecho, en la siguiente transparencia, fijaos, tenéis, entre otros, ojo, si acudís a la documentación de la API de jQuery para $Ajax, tenéis un montón de parámetros, pero podéis decir efectivamente, podéis convertir una llamada asíncrona en síncrona. Os recuerdo que no es muy recomendable. Podéis usar username y password para llamadas que necesiten de un identificador, ¿vale? Podéis utilizar el parámetro cross-domain. Cross-domain es a true, lo que permite en principio es con las versiones 1 que no se podía hacer del XML HTTP request, permite hacer llamadas de dominio cruzado, es decir, desde un dominio a otro. Ojo, siempre y cuando después lo permita el servidor en el que se ejecuta, ¿vale? El status code, en fin. Y después, bueno, el tipo type es el tipo de método que vais a usar, ¿vale? Get o post, en fin. Todo lo que tenéis aquí en esta documentación sobre Ajax Setup se puede indicar en la llamada $Ajax, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo normal es que si yo estoy haciendo llamadas Ajax, siempre las haga más o menos del mismo tipo y entonces para todas las configuro con Ajax Setup,
¿vale? Para todas las configuro con Ajax Setup y después en el $Ajax simplemente pongo los parámetros que ya cambian de llamada en llamada, la URL, los datos, ¿vale? Como mucho el data type, ¿de acuerdo? Pero si yo voy a hacer todas las llamadas get, pues puedo hacerlo con el Ajax Setup. Vale. ¿Y qué me importa aquí? Fijaos, dentro de esta llamada $Ajax, en el objeto tengo lo que se llama un evento local. El evento local es el success, es la función que se ejecuta en caso de éxito. ¿De acuerdo? La función que se ejecuta en caso de éxito. Ojito porque quiero que la veáis, pero no la vamos a usar. Porque ya desde que aparecieron las promesas, piden que uséis otro tipo de notación que está equiparada, ¿vale? Pero esto es muy sencillito, fijaos. Dentro del objeto, la verdad es que la sintaxis es bastante sencilla. Después de todos los datos, bueno, no necesariamente tiene que ser después, pero bueno, en cualquier momento tenéis el evento local success y la función que se ejecuta cuando reciben los datos. Es decir, esta es la función de callback. Cuando recibe con éxito los datos, este es el if status igual a 4. ¿Vale? Este es el equivalente al if status igual a 4. Esta es la función de callback en caso de recibir. Y por supuesto tenéis acceso a la respuesta. La función que se ejecuta recibe inyectado la respuesta. ¿Vale? Bien. ¿Y qué más puedo poner aquí? ¿Y si no vuelve con éxito? Bueno, pues tenéis aquí los eventos locales. ¿De acuerdo? Igual que tenéis success, tenéis error. Error se dispara, se ejecuta. Fijaos en esta llamada. Veis que aquí no meto otros parámetros, pero ojo, es todo lo mismo, ¿vale? Esto es por no complicar el código. Esta llamada Ajax es la misma que esta, ¿vale? En la que no he puesto los parámetros de llamada, ni la URL, ni nada parecido, ¿de acuerdo? Pero lógicamente los llevaría antes en caso de tenerlo. Entonces, ¿qué puedo poner? Pues success, puedo poner error, que se dispara en caso de error, complete, que se dispara en cualquier caso, tanto con success como con error, y before send, es decir, si necesitáis inicializar algo antes de que se produzca la llamada Ajax, pues en before send podéis poner una función, ¿vale? Por ejemplo, fijaos en esta llamada. En este código tenemos una llamada Ajax, $Ajax hasta aquí, que pone before send. En este caso era una llamada Ajax que comprobaba, estaba dando de alta un empleado en un formulario, los datos de un empleado, y cuando cambiaba, creo recordar que cuando metía el código del empleado, se disparaba esta llamada, ¿vale? ¿Para qué? Simplemente para comprobar si ese código del empleado ya existía en la base de datos. Entonces, fijaos, primero lo que decía es, mira, antes de producirse la llamada Ajax, me vas a hacer aparecer un mensaje de carga. Realmente ese mensaje de carga, ¿qué era? Era un div/div que yo tenía en la capa, en la página, en el documento, pero lo tenía con la visibilidad a oculta, ¿vale? Entonces, para indicarle al usuario, oye, estoy cargando un dato, estoy comprobando si está recibido, si no está repetido el código de empleado, lo que lo hacía es visible. Entonces, before send se ejecuta esta función. $mensajecarga.css, cambio la propiedad visibility a visible. Ojo, esto suena más razonable en vez de cambiarlo con el método CSS, ¿vale? Con el método show. No sé si os acordáis, el método show lo que hace es precisamente esto. Entonces yo puedo poner $mensajecarga.show. Se acabó, ¿vale? Perfecto. Después pongo algunos datos, ¿vale? En este caso era dominio cruzado, lo pongo a true. En dominio cruzado estabais obligados a utilizar, este tipo de cosas ahora no las necesitáis, ¿eh? Estáis obligados a utilizar un tipo de dato que es JSON-P, JSON-P, ¿vale? Era un JSON, pero que además el sistema le asignaba una función de callback en el retorno, etcétera, etcétera. Pero bueno, en principio era un JSON para dominio cruzado, ¿vale? Fijaos que después sitúo la URL sobre la que se va a hacer la petición. Esta URL ya no existe, ¿vale? Bueno, tengo ahí un comentario. Después le añado el dato que quiero pasarle, ¿de acuerdo? Creo recordar además que este tipo de llamada siempre era por defecto por método get, con lo cual no le estoy poniendo el type, lo habéis visto, porque era por defecto por método get, pero bueno. Y ahora
le paso los datos y por último se ejecuta la función esta, success, si ha recibido la respuesta. Y en este caso comprobaba los datos y curiosamente lo que hacía este PHP era devolver sí o no, dependiendo de si el código del empleado existía o no existía. Si devolvía un sí, lo que pasa es que ponía visible un mensaje, otro div barra div con un mensaje, que lo único que hacía en ese mensaje era decirle al usuario, oye, ese código de empleado ya existe, no lo uses. Y ya está, ¿vale? No tenía más historia. Y por último, cuando se completaba toda la llamada con todos los elementos, hacía desaparecer el mensajito que decía estoy cargando o estoy comprobando o lo que fuera. ¿Lo veis? Este ejemplo, bueno, con los eventos locales funciona perfectamente. Este tipo de nomenclatura todavía funciona, ¿vale? Este tipo de nomenclatura todavía funciona. Lo que pasa es que, bueno, simplemente comentaros que lógicamente el orden de ejecución es primero el before send, después el success o el error, dependiendo de cuál se produce, y por último el complete en cualquier caso, ¿vale? Lo que pasa es que atendiendo a me voy a saltar una transparencia, atendiendo a las nuevas promesas, ¿qué es lo que pasa? Que los diseñadores de Ajax dicen, mira, perdón, de jQuery dicen, mira, todas nuestras llamadas Ajax, todas, lo que devuelven es un objeto promesa. Todas. Es decir, $Ajax, cuando haces la llamada, con su objeto de configuración, lo que devuelve es un objeto promesa. Y entonces te recomendamos que no nos pongas ya los métodos, los eventos locales. Es decir, si tú quieres hacer una llamada Ajax, haces tu llamada Ajax. Aquí, como veis, solo he puesto como parámetro la dirección URL, pero podrían ir, por supuesto, todos los parámetros de type, en fin, todos los de configuración. Es decir, la llamada Ajax sigue teniendo el objeto con todos los parámetros de configuración, ¿vale? Pero como devuelve un objeto promesa, en vez de usarme success, error y complete, debes de usarme los métodos done, fail y always. Los métodos ya no van dentro del objeto de configuración, sino que se concatenan a la llamada Ajax porque devuelve un objeto promesa, ¿vale? Entonces, por si veis esto, yo esto lo he mantenido, es probable que en el futuro, en siguientes ediciones de estos cursos y demás, pues yo borre esto porque lógicamente se pierde, ¿vale? Pero ahora mismo todavía podéis ver mucho código de este estilo, ¿vale? Pero la recomendación es que ya no uséis esto, uséis esto. Yo hago una llamada Ajax y utilizo el método .done, el .fail y .always. Es exactamente lo mismo. Tiene acceso al objeto de respuesta, ¿vale? Tiene acceso en cualquier caso al objeto de respuesta y se ejecuta en caso de éxito, en caso de error y siempre. El always es siempre, ¿vale? Lo que pasa que es otra sintaxis. Esto es debido a que se supone que los programadores entienden mucho mejor los objetos promesa, ¿vale? Y concatenar el método al objeto promesa que este tipo de sintaxis. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es poder manipular esto. Bien. Por último, bueno, aquí tenéis con los objetos promesa, como os decía, ojo, no solamente es el $Ajax, ¿vale? Es cualquiera de los objetos promesa. Fijaos que ahora el $get, el $post y el $Ajax, si os fijáis, se simplifican para una llamada simple con un $get en el que uno le pasa solo la dirección URL. Fijaos que es $get, dirección URL, .done, y la llamada a la función que se ejecuta en caso de éxito. Se concatena con .fail en caso de error y con .always siempre. Como veis, para una llamada muy simple en la que asumís que solo hay done o fail, pues se queda hasta aquí la llamada y se convierte en muy simple. Es decir, todas las llamadas Ajax, sean del tipo que sean en jQuery, son objetos promesa. Y le podéis concatenar el .done y el .fail y el .always. Por lo tanto, ninguna función de callback va dentro ya de las llamadas. Perfecto. Por último decía, perdonad, fijaos,
fijaos en esto. Esto es, lo he puesto, esta transparencia, además, creo que no está en las vuestras. Si los habéis bajado, la subí ayer o antes de ayer, ¿vale? Esta transparencia la tenéis ahí por culpa de que me di cuenta de que no había un sitio en el que indicaba cómo tratar las cabeceras. Entonces, fijaos, si yo necesito acceder a las cabeceras, en el caso del token de seguridad, para mostrarlo, lo único que tengo que hacer es la llamada Ajax.don y, como os dije, la función tiene acceso no solamente a los datos, sino al estado y al objeto en sí. Este es el objeto XML HTTP, perdón, este es el objeto response, ¿vale? El objeto de respuesta, el XHR, ¿vale? Entonces, en el XHR existe un getResponseHeader, que es el mismo, es el equivalente que el de JavaScript, ¿vale? Y si le pasáis el identificador de la cabecera, os devuelve el contenido de esa cabecera. De tal manera que si yo quiero obtener un token de seguridad, me pongo var mi dato igual a xhr.getResponseHeader, si se llama token, pues pongo el token y automáticamente el contenido de esa cabecera lo tendré en esa variable. ¿De acuerdo? Perfecto. Como comentario, porque lo tenéis ahí donde lo he puesto, eventos locales. Disculpad. ¿Dónde están los eventos globales? Como comentario, simplemente deciros, aquí están, perdonad, deciros que esos eventos locales, el before send, el complete y el success, que hemos sustituido por done, fail y always, ¿vale? Curiosamente, tenéis el equivalente como eventos globales, ¿vale? A mí personalmente no me gustan, ¿de acuerdo? Es decir, en cualquier punto de vuestro documento podéis detectar que se ha producido un tratamiento de una llamada Ajax. Fijaos en el código, es decir, tenemos lo mismo, ¿vale? El send, el error, el complete, el success, el stop, en fin. Fijaos en este código. Este código que tenemos aquí dice, cuando haga un blur sobre este código de empleado, obtengo el contenido de un elemento que se llama código de empleado y voy a llamar a una URL para que me compruebe ese código de empleado, ¿de acuerdo? Le paso, hago el $Ajax, fijaos, data type, URL, data. Estoy utilizando el evento local para que veáis la diferencia, debería usar aquí un punto .don, ¿de acuerdo? Sobre el objeto Ajax, pero estoy utilizando el evento local para que veáis la diferencia, es decir, cuando se devuelve con éxito una contestación a esta llamada Ajax, ejecuto esta función, ¿vale? Y fijaos, curiosamente, yo tengo un manejo de un evento focus sobre código de empleado. Me estaba dando cuenta ahora mismo que dentro de mi hábito estoy utilizando el método corto de los eventos. ¿Os dais cuenta? Esto no debería de ser focus, debería ser on focus, ¿de acuerdo? Y este no debería ser blur, debería ser on blur, y segundo parámetro la función, como recomendación general para ir adaptándonos poco a poco a las recomendaciones de los desarrolladores, ¿vale? Esto se debe a mi costumbre de utilizar los métodos cortos, ¿vale? Funciona perfectamente, pero dado que los desarrolladores recomiendan utilizar el método on, pues mejor. Vale. El caso es que todo esto es normal, simplemente detecto la pérdida del foco sobre el código de empleado y la entrada del foco sobre el código del empleado. Perfecto. Ahora bien, sobre cualquier elemento, he elegido un elemento que se llama mensaje de carga, pero sobre cualquier elemento en el documento, fijaos que estoy detectando un evento que se llama Ajax Start. Es decir, cuando empiece el Ajax, ejecuto esta función. Sobre ese mismo, el Ajax Stop. Cuando se termine la llamada Ajax, ejecuto esta función. Es decir, sobre cualquier elemento del documento puedo detectar cualquiera de estos manejadores de eventos. Los puedo asociar a cualquier elemento en el documento, porque son eventos globales, ocurren en todo el documento. Se pueden detectar en todo el documento.
A mí personalmente, bueno, también es cierto que no me he encontrado en ningún caso en el que los necesite. Es posible que en una situación concreta se puedan necesitar. A mí no me gustan, no me gusta la utilización de estos eventos globales, ¿vale? Y yo creo que, parando aquí, vamos a hacer el ejercicio del código postal con jQuery, ¿de acuerdo?